acerca de los diáconos y la iglesia local. Ese es el tema que nos ocupa en esta primera hora. Los diáconos y la iglesia local. Y a esto tenemos que estar bien atentos porque hoy vamos a aprender varios principios que nos van a ayudar para cuando nosotros tengamos que elegir nuestro grupo. En algunos lugares le llaman el cuerpo de diáconos. Una iglesia como la nuestra necesita tener unos 3, quizás 4 diáconos, y entonces hay que reunir una serie de requisitos que la Biblia exige, y entonces algo de eso vamos a estar estudiando en esta hora. Como les dije entonces, en 1 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Ya todos tienen ese texto, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, la Biblia define a 2 oficiales en la iglesia. Uno de ellos es el pastor y el otro son los diáconos. Los 2 oficiales nos referimos a las 2 autoridades espirituales que Dios pone para la iglesia local. En este caso nos vamos a ocupar de los diáconos y vamos a comenzar con la definición del término. La palabra diácono quiere decir siervo, servidor o administrador. Eso es un diácono. Es un siervo, es un administrador, es un servidor. Para eso está puesto por Dios en la iglesia. Es una persona que nosotros podríamos llamar que es como un ministro para el bien de los demás. Busca el bienestar de la congregación. Esa es su función. El diácono, hermano, es un ayudador en todas las necesidades que puedan surgir en la iglesia. Si tenemos personas con problemas en su salud, los diáconos deben estar ahí cerca. Si tenemos personas con problemas económicos en la iglesia, los diáconos deben estar ahí cerca. Si tenemos personas con problemas espirituales en la iglesia, los diáconos tienen que estar ahí cerca, asistiendo. Y también cuando tenemos en la iglesia personas que están faltos de alimentos, de comida, ahí tienen que estar los diáconos. El diácono, ya lo voy a mencionar más adelante, pero cumple en la iglesia. Yo le llamo un rol bisagra. Ven una puerta, en una ventana hay una bisagra que te ayuda a abrir y a cerrar. Abre y cierra. El diácono es el que tiene que ayudar al pastor en su ministerio. Y el diácono es el que tiene que ayudar a la iglesia. El diácono es el que trae todos los problemas, los conflictos, todo lo que está viviendo la gente de la iglesia. Los diáconos tienen que traer con el pastor y encontrar una solución. Él ayuda a la iglesia que el pastor atienda sus necesidades, y el diácono ayuda al pastor que sepa
bisagra, ayuda a la congregación y ayuda al ministerio del pastor. Y el diácono trabaja junto con el pastor. El diácono no es un competidor del pastor. Ellos tienen que ser una sociedad potente. Diáconos y pastores tienen que trabajar juntos. Eso no siempre pasa en la vida de las iglesias. No siempre pasa. Pero eso es lo que la Biblia enseña. La palabra diácono entonces es la palabra siervo. Y yo quiero que ustedes no se les escape de su memoria que la palabra siervo significa esclavo. El diácono no es la persona que está puesto para dar órdenes. El diácono está puesto en la iglesia para servir. La raíz del término diácono es la palabra dioko. Esa palabra en griego, la palabra dioko, habla acerca de alguien, hermanos, que se apresura en pos de. ¿Qué significa eso? Que se apresura en pos de. Tenemos una familia en la iglesia y los diáconos se enteran que durante la semana faltó comida en su mesa. El diácono no tiene que decir, bueno, vamos a tener un tiempo de oración a ver cómo nos guía Dios. No, si los hermanos no tienen para comer, tienen dificultades para poner la comida en la mesa, tienen que apresurarse en pos de qué? De solucionar que haya comida en la mesa de esa familia. El diácono sabe que hay una familia que tiene problemas de salud, vamos a orar para que Dios sane esa familia. No, el diácono tiene que ir ahí si hay que visitar en el hospital, en la casa, apresurarse en pos de. El diácono no puede decir, escuché por ahí que el hermano tal, la hermana tal, parece que tiene problemas de salud. No escuché, tiene que apresurarse, ir y comprobar y traer ese informe al pastor y moverse junto con el pastor para ayudar a los que están luchando en la salud, en la economía, alguien que le falta trabajo en la congregación. El diácono tiene que estar enterado de todo eso y apresurarse en pos de conseguir una solución. Él no es el que soluciona todo, pero es el que se mueve para que aparezca la solución. ¿Entienden, hermano? Es decir, que el diácono no es un cargo decorativo, no es alguien que figura en la iglesia, es alguien bien activo en la casa de Dios. Por eso él es un siervo. La palabra dioko que les mencioné recién, ese era un término que se usaba en el atletismo. En la antigua Grecia se usaba eso en el atletismo. Y era algo para correr con velocidad, actuar de manera veloz. Y el diácono, hermano, siempre tiene que correr en forma veloz y alcanzar la meta. Así como el atleta corre para llegar a la meta, el diácono tiene que apresurarse para encontrar solución junto con el pastor a los problemas que surgen en la iglesia. Diácono y pastor, como dos oficiales, están puestos para servir. El pastor no es un gerente, el pastor no es un empresario, el pastor es un servidor. Diáconos y pastores fueron distinguidos por Dios en ese oficio, porque de eso se trata. El pastorado es un oficio, el diaconado es un oficio, y Dios nos distingue con ese oficio para servir al pueblo. Y cuando les digo a eso, a muchos de ustedes conocen pastores, pero esos viven mandando a su rebaño con el látigo y los tienen ahí. Sin embargo, la Biblia los puso como servidores. Pues esa es la función, servidores. Y el diácono tiene que entender que Dios le dio esa distinción, esa posibilidad para servir a su pueblo, a su gente. Ahora hemos leído aquí los requisitos de los diáconos. Yo no se los voy a enseñar todo en una forma así como está, pero se los dividí para que ustedes puedan comprender mejor. Así que vamos a ir como salteando algún versículo. Pero en primer lugar, lo que quiero que estudiemos aquí en este pasaje es acerca del diácono y su higiene o su salud espiritual. El diácono y su higiene y su salud espiritual. Ese va a ser nuestro primer punto. ¿Dónde lo encontramos en lo que hemos leído? En el versículo 9. Mire ahí, 1 de Timoteo 3:9, que ya hemos leído. Dice que guarden el misterio de la fe con
con limpia conciencia. Es decir, que el diácono, hermanos, tiene que guardar el misterio de la fe. Tiene que ser un hombre de fe, una persona instruida en la fe, una persona preparada en la palabra. Y entonces eso es lo que le va a ayudar a él a aprender para sí y luego poder enseñar para otros. El problema que tenemos siempre entre los diáconos y los pastores es que a veces somos buenos para enseñar a otros, pero somos malos para practicar nosotros. El diácono tiene que aprender primero de él y después poder enseñar. Ahora, note esta palabra que dice aquí. Versículo 8. Dice que el diácono tiene que ser, hermano, honesto. Ese es el requisito que pone la Biblia. Tiene que ser honesto. Nosotros todos debemos estar atentos a esto, porque el día que elijamos diáconos aquí, este requisito tiene que estar. Inevitablemente tienen que tener todos los candidatos a ser diáconos en este lugar. Tienen que ser honestos. Esa palabra, honesto, significa alguien que actúa rectamente. Esa es una persona honesta, alguien que actúa rectamente. La palabra honesto está ligado también a nuestro término transparente. Quiere decir que usted ve en el diácono en su vida y no tiene nada que esconder. Él es totalmente transparente. Lo que usted ve, eso es. Ese es el término honesto. Alguien que actúa rectamente, alguien transparente. También se puede aplicar la palabra decente. El diácono tiene que ser alguien digno de respeto en la congregación. Que los hermanos no le digan, gordito, flaquito, altito, cacho. No. Tiene que ser alguien digno de respeto, que la gente le reconozca como una autoridad. Pero él se lo gana sirviendo a su gente. Tiene que ser el diácono una persona apoyada en la verdad y en la justicia. ¿Qué significa eso? Todo el trabajo que él hace en la congregación tiene que estar apoyado en la palabra de Dios. Todo su proceder dentro de la iglesia debe ser respaldado por la palabra de Dios. Y la justicia quiere decir que él no tiene preferencia de un hermano sobre otro. Para él son todos iguales y cada vida es el terreno propicio donde él va a servir. Donde va a desarrollar su ministerio. Se apoya en la verdad y en la justicia. Noten el versículo 8, el segundo requisito que menciona allí, dice que debe ser sin doblez. La primera idea que tenemos de esa expresión, que no debe ser de doble palabra. No debe decirle a un hermano una cosa y a otro otra. Tiene que ser de una sola palabra, porque ya lo definimos antes que tenía que ser una persona que actúa rectamente. Y ustedes ya entienden esa figura mejor que muchos, porque esa figura está relacionada a una túnica o a un vestido de un solo corte. No es como la falda de las mujeres o los pantalones de los varones que tienen ahí un ruedo, un doblez. Y si usted después descose eso, va a encontrar adentro pelucitas y tierrita amontonada. El diácono tiene que ser sin doblez, no tiene que haber ninguna clase de mugre en su ministerio, en su vida. Es esa la idea de este término, sin doblez, que no junte mugre, que no junte pelusa, nada. Hay un texto que lo hemos usado muchas veces aquí, solo lo vamos a recordar. Dice Pablo escribiendo a los romanos, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Así debe ser el diácono. Eso es Romanos 12:11, ¿no? Romanos 12:11 dice, lo que requiere diligencia. Recuerda, el diácono tiene que apresurarse, tiene que moverse de manera veloz en los asuntos de la iglesia. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Ahora, el diácono lo podemos mirar como un obrero. Y cuando nosotros hablamos de un obrero, nos acordamos de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 2:15, que debemos presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El diácono tiene que ser eso en la congregación, tiene que ser un obrero
vamos a tener. Y los que le falten algunos de estos requisitos, vamos a tratar con la palabra de Dios para ir formando esa clase de siervos. Esto no aparece de un momento a otro, hay que ir preparándolos, hay que ir formándolos, y los requisitos empiezan a aparecer en la vida de las personas, y ahí decimos, él reúne los requisitos para ser un diácono. Sin doblez, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero si estamos ahí en Timoteo, de una vuelta de página y lo leemos en el capítulo 4, versículo 13, o quizás sea la misma página en su Biblia. Mire lo que dice en la primera parte del versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese texto no menciona la palabra diácono, pero esto es lo que hace un diácono. Tiene que ocuparse de la lectura. Por esto que estamos hablando de la higiene espiritual, de la pureza espiritual. Por esto que estamos hablando de la salud espiritual. Cuando usted ve a un diácono en la iglesia, no es un debilucho, es un hombre que está fuerte, que tiene buena salud espiritual, está bien plantado para hacer el ministerio. ¿Y cómo va a lograr eso? Dice, ocupándose de la lectura. Y después que usted lee y aprende, ya lo hemos dicho, entonces dice la enseñanza y la exhortación. Esa palabra exhortación significa que el diácono tiene que estar dispuesto, decidido a sembrar ánimo en la congregación. La Biblia enseña que hay hermanos que son débiles, hay hermanos que son perezosos. El diácono siempre tiene que tener buen ánimo para levantar, exhortar, animar a esa gente, ponerlos de pie. Algunos que se nos resbala y se nos va del camino, el diácono tiene que trabajar y traerlo al camino. Pues es eso lo que Dios espera cada diácono. A muchos en estos años en el cristianismo dicen, yo no quiero ser pastor, me gustaría ser diácono porque no hay mucho trabajo. No, el diácono trabaja igual que el pastor y hasta más que un pastor a veces. El diácono tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad. Por eso Dios se encargó de dar una cantidad de requisitos. No es un puesto decorativo, hermano, para que alguien diga, soy el diácono. No, tiene que estar activo, moverse con velocidad, ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ser una persona que se ocupe de la lectura de la palabra de Dios. Y solamente para que lo anoten, dice Colosenses 4:2, dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias. El diácono debe ser un hombre de oración. Dice Colosenses 4, verso 2, dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es una persona que siempre está ahí, orando, porque necesita sabiduría de Dios, necesita guía de Dios para cómo atender y cómo aportar soluciones a cada uno de los problemas que aparecen en una congregación. Tiene que ser un hombre de oración. Ahora, eso es con relación al diácono, su higiene espiritual y su salud espiritual. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, alguien que se ocupa de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación, y alguien que vela en oración. Cuando nos acerquemos al tiempo de elegir diáconos aquí, vamos a ir a profundizar. Yo estoy dando ahí algo ahí, ¿no? Una información general. O sea, eso se va a profundizar cuando se acerque el tiempo. Lo segundo que quiero hablar con ustedes aquí, el diácono, su higiene, su salud espiritual, es el diácono y su vida familiar. Es decir, que cuando vamos a elegir diáconos, tenemos que conocer cómo es su vida familiar. No es que vamos a andar ahí buscando chismes, pero tenemos que saber quién es esta persona que se destaca en la iglesia. Tenemos que ver cómo es en su familia. Observe aquí conmigo, por favor, en 1 Timoteo 3, versículo 12. Dice ahí que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces ahí está, hermano, en la vida familiar, el diácono tiene que ser el marido de una sola mujer. No sé quién me habló el domingo aquí. Alguien comentó el tema acerca de los mormones. Y los mormones han tenido conflictos
poligamia, quiere decir que pueden tener muchas mujeres. Y la Biblia no, la Biblia habla de una sola mujer. Hay otros que dicen, bueno, yo no tengo muchas, pero usan el término y dicen, yo soy bígamo, tengo 2. Ese tampoco puede ser diácono. En términos que nosotros entendemos bien, hermano, el diácono no puede ser un picaflor. El diácono tiene que ser, dice la Biblia, el marido de una sola mujer. Y cuando vamos a elegir a uno entre los candidatos, tenemos que asegurarnos de eso. Que no sea una persona que le da rienda suelta a su carnalidad, porque el cargo que va a ocupar es un cargo muy honroso en la obra de Dios. Entonces dice que el diácono tiene que ser marido de una sola mujer y que tiene que gobernar bien su casa. Un requisito parecido pone al pastor en los versículos anteriores, porque si no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? ¿Cómo puede un diácono enseñar a nuestros hijos si él no enseña a sus propios hijos? ¿Cómo puede exigir que nuestros hijos anden en el camino del Señor si los hijos de él no andan en el camino del Señor? Dice que tiene que gobernar su casa. Eso no habla de tener un látigo ni nada por el estilo. Habla de que su casa esté ordenada, que su esposa esté bien considerada, que sea bien tratada por él, respetada por él, que sus hijos estén siendo instruidos en el camino del Señor, que estén siguiendo al Señor. Porque si él no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Ahora, en la historia de la iglesia hemos tenido muchos conflictos, no de la nuestra aquí local, de otras. Y teníamos a veces hombres que iban a ser diáconos, pero sus hijos andaban en el mundo, no seguían al Señor. Pero sus hijos ya estaban casados y habían formado su hogar y todo eso. Entonces yo creo que cuando el diácono tiene que gobernar bien su casa, se refiere a los que están bajo su techo, su cuidado. Si ya sus hijos hicieron un nido aparte, rancho aparte, se casaron, yo creo que si esos hijos no andan en el Señor, no sería un impedimento para el candidato que ocupe el diaconado. Pero los que están en su casa sí tienen que estar en el camino del Señor. Los que están bajo su techo, bajo su cuidado, su responsabilidad, ellos sí tienen que estar en el camino del Señor. Porque si no, ya no calificarían. Que gobierne bien su casa. Y que gobierne, dice aquí, a sus hijos. El diácono, hermano, tiene que ser una persona ordenada en sus hábitos, en su estilo de vida. El diácono no puede ser una persona que duerma mucho y trabaje poco en la vida de hogar. Usted no puede llegar a la casa del diácono y está toda la ropa tirada ahí. No puede llegar a la casa del diácono y están todos los platos y las ollas, todo para lavar ahí. Usted no puede pedirle un destornillador prestado al diácono y se lo presta y está todo oxidado. El diácono tiene que ser un buen administrador. No puede tener la licuadora todo con pedacitos de naranja pegados de hace varios días. Todo lo que Dios le da. Así a modo de ejemplo, una herramienta, un artículo doméstico, una licuadora, la cocina del diácono tiene que saber cuidarlo de eso. Tiene que ser un buen cuidador de todo lo que Dios le da, de su ropa, de todo. Hay que ser buen administrador. Estos zapatos que yo tengo aquí, pero los otros que vengo a veces más viejitos, ya tienen 12 años. Mi camisa que tengo hoy ya tiene 7 años. Pero hay cosas, hermanos, que hay que saber cuidar. Hay cosas que duran. Entonces uno tiene que ser cuidador. Eso implica también que es parte de los requisitos del diácono. No que la cortadora de pasto la tiene tirada allá, cubierta en el fondo de la casa. Tiene que saber administrar bien todas las cosas que Dios le dio, todo lo que Dios le dio. Las personas que están en su hogar, las herramientas, todo lo que tienen, hasta lo que pareciera más pequeño, como un par de zapatos, un jean, lo que sea. El diácono tiene que ser cuidadoso de todo, porque después va a tener que enseñar a la gente. Tiene que ser un buen administrador. Recuerden que la palabra diácono quería decir servidor, administrador. Bien, dice que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos ahí, cuidado. Aquí en 1 de Timoteo 3:11 sigue hablando sobre el diácono y el hogar. Dice las mujeres de los diáconos.
no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, cuando se elige un diácono, si este es casado, entonces hay que mirar también la conducta de la mujer del diácono. Y la Biblia dice, si lo va a elegir a tal persona como diácono, entonces asegúrese que su mujer sea honesta, es decir, que sea recta, todo como hablamos al comienzo, y que no sea calumniadora, es decir, que no sea una mujer que está llevando y trayendo chisme dentro de la iglesia, hablando mal de uno y de otro, porque vamos a tener un gran diácono, pero su mujer le va a echar tierra a su ministerio. Entonces la mujer tiene que ser una compañera en el trabajo, un apoyo, un respaldo al marido. Y dice que tiene que ser sobria. Y dice también ahí la palabra de Dios en el versículo 11, fieles en todo. Es decir, que cuando usted vea a la esposa del diácono, sea una mujer que se mueve correctamente dentro de la casa de Dios, que está activa también en el ministerio. Ella es el complemento para el esposo en ese oficio del diaconado. No solamente pone la mirada en el hombre, sino que la Biblia dice, mire cómo es su mujer. Porque el hombre puede ser muy bueno para el ministerio, pero la mujer puede ser piedra de tropiezo. Lo que el hombre construye durante tiempo con sudor y sacrificio, la mujer se lo puede derribar así en un momento. ¿Se acuerdan del Proverbios 14:1? Que habla de la mujer necia que derriba su casa. La mujer necia derriba. Y una mujer necia puede derribar así en un momento el ministerio del diácono, de su esposo. Y también había un proverbio que hablaba, ¿se acuerdan? De la mujer como goteras continuas. Hay dos de los proverbios que hablan de eso, que la mujer no debería ser gotera continua. Proverbio 27:15 es uno de esos. Entonces quiere decir que no tiene que ser molesta. No tiene que molestarlo. Si el esposo está trabajando y le dice, dale que tenemos que ir a la casa, dale que vamos a ver, y nunca lo deja hacer su trabajo, y termina siendo una gotera continua. Y el hombre tiene el talento dado por Dios, tiene toda esa vocación de servicio, pero no lo puede llevar adelante porque su mujer no es fiel en todo igual que él. Entonces, a la hora que se pone la mirada en un candidato al diaconado, hay que mirar a los hijos, hay que mirar a las mujeres. Ahora, mire, hermano, usted no va a encontrar un hogar perfecto, ni va a encontrar una familia perfecta, pero de eso vamos a hablar en la segunda hora. Así que, bueno, aquí ya tenemos algunos requisitos. Primero, con buena higiene, buena salud espiritual, el diácono. En segundo lugar, lo que hemos visto aquí, que el diácono, hermano, tiene que tener una buena vida familiar. En tercer lugar, son 5 cosas que tenemos que observar del diácono. En tercer lugar, hermano, tiene que tener un buen testimonio de la sociedad. Es decir, que el que va a ser el diácono aquí entre nosotros, tiene que tener buen testimonio afuera también. Ahí hay 2 requisitos, por lo menos, que la Biblia exige. Observe ahí conmigo. Dice la palabra de Dios que el diácono no tiene que ser dado a mucho vino. Versículo 8, ¿verdad? No pueden los vecinos ver al diácono llegar a la iglesia y tiró la cajita del tetrabric ahí en el canasto de la basura. Y se acomodó la corbata o el saco y entró a la congregación. Y ustedes ya saben, porque la Biblia dice en los versículos anteriores que el pastor no debe ser dado al vino. Y algunos dicen, a mí déjeme el diaconado, porque dice, no puede ser dado a mucho vino. Dice, ve que un poco me autoriza. Entonces me tiro para el diaconado y no para el pastorado. Pero esa expresión, hermanos, de que el diácono no debe ser dado a mucho vino, significa que no debe ser dependiente del vino. Que le invita a usted a comer aquí en la iglesia y dice, habrá una copita ahí para que asiente bien el picante del pollo. Hermano, no tiene que ser un dependiente del vino. No dado mucho vino quiere decir que no tiene que ser aliado, no tiene que hacer alianza con el vino. Tiene que andar por caminos diferentes, no ser dependiente, no ser aliado, hermano, porque si alguien ve al diácono tomar un poco de vino, va a perder la confianza en él. Imagínense un día
en un restaurante y estamos allí en una comida y está ahí un vaso de vino, el diácono y el pastor. La gente dice, estos toman. Y después el diácono y el pastor dice, hermanito, dice, no se confunda, fue una copita nada más para que, yo sé que ustedes toman. Yo sé que toman, no sé si fue una copita, ustedes sabrán. Y para no dar lugar a esa clase de ataque, ya dejo eso. No quiero saber nada. En lo que tiene que ver con mi postura personal, yo no acepto el alcohol, ni siquiera en un brindis de Navidad, de Año Nuevo, de cosas así. Nada. La gente muchas veces dice, no, eso a mí no me afecta porque la Biblia condena la borrachera. Y ustedes saben que eso es cierto, la Biblia condena la borrachera, pero todos los borrachos empiezan con una copa. Así que si yo veo al diácono o al pastor con una copa, ya veo que está en el camino para llegar a ser un borracho. O por lo menos está viendo la posibilidad de que un día va a llegar a ser un borracho. Entonces dice la Biblia, hermano, no tiene que ser alguien dado a mucho vino, yo le diría a nada de vino. ¿Sabe qué significa también eso? No dado a mucho vino. Significa que es una persona que no le pone atención. Puede correr toda la botella que quiera en la cajita del camino. Esto no tiene nada que ver conmigo. Eso significa también no dado al vino. No le pongo atención, no me llama la atención. Pero no dado a mucho vino quiere decir también yo no le doy mi aprobación al vino. El vino no puede ganar lugar en mi vida en ninguna clase de evento especial. Ahora los diáconos y los pastores tienen que aguantar toda clase de cosas. Eso es una amargada. ¿Cómo no va a tomar un poquito? ¿Y qué tal en la colectividad? Vamos a visitar a la familia y dice, mira, aquí tengo. Cambia el vino con una cervecita, con una latita, ¿qué va a hacer? No soy el diácono de la iglesia. Pero somos amigos, no, culpa, no somos de la misma sangre, que saliste fallado y le empiezan a trabajar, ¿sí o no? Y dice, bueno, está bien, para que no te ofenda, dame una. Y después dice, pero te vas a ir luego a tu casa, tomate la otra. Y así. El diablo sabe cómo trabajar. Y ahí perdimos un diácono, o perdimos un pastor. Entonces la Biblia dice, cuando usted lo ve pasar, no le ponga atención. Cuando usted lo ve pasar, no haga alianza con él. No puede ser dado a mucho vino. Yo diría a nada de vino. Ahora miren, cuando uno habla de estos temas, uno pisa callos, ¿no? Así, ¿no? Los pies no les salen callos. Ay, que me duele. Como que son una piedra en el zapato. Pero es lo que la Biblia dice. Ahora, algunos dicen, yo no voy a estar muy atento porque no voy a ser diácono. Todos los cristianos, en especial los diáconos. Ahora miren la otra advertencia que da la Biblia aquí. Para el diácono, estamos hablando, hermanos, del testimonio ante la sociedad. No tiene que ser dado al vino. Versículo 8, la última frase del verso 8, dice, no puede ser codicioso de ganancia deshonesta. Es decir, que si vamos a tener un candidato a diácono que la parte material es un lazo, dice, hablan de dinero, ¿cómo? ¿Dónde están los negocios? Está ahí a la expectativa. ¿Cómo hacer plata? Si es fácil, mejor. Si es sin transpirar, mejor. Bueno, recordemos que Judas Iscariote fue el tesorero del grupo, ¿no? Miren cómo terminó. 30 piezas de plata fue suficiente para que lo convencieran, para que entregara al Señor. Después se arrepintió, usted ya conoce la historia. Ahora, cuando dice que el diácono no puede ser codicioso de ganancia deshonesta, para el pastor también está el requisito en los versículos anteriores. Eso significa, hermano, que no tiene que meterse en negocios turbios. No tiene que meterse en alianza mixta. Y ahora explico qué es eso. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y vamos a tener un diácono y dice, miren, hermanos, que tales personas ponen el capital, yo pongo el trabajo, esa es la sociedad. Ahí ya va a entrar el mal camino. Porque la parte incrédula de esa sociedad no tiene los mismos principios espirituales y morales que usted. Y ellos van a hacer negocios turbios. Y usted va a ser su cómplice. Usted no puede entrar a la iglesia. Yo no sé nada, yo no vi nada, Tiene que saber quiénes son sus socios.
Había uno de los reyes que el profeta lo enfrentó y le dijo: al impío le das ayuda. Entonces, cuando usted va a hacer una sociedad o va a hacer un negocio, hágalo con hermanos en la fe. Y si el hermano en la fe le falló, le traicionó, era un hermano en la fe. Pero si usted ya empieza una alianza, una sociedad con gente que no es del camino del Señor, ya arrancó mal. Y el diácono tiene que asegurarse de todo su negocio, con quién se va a relacionar. Cuando le golpean ahí en la puerta y le dice: mire, le traigo aquí un celular barato, está bueno para usted, mire, de los nuevos, aquí está. Y usted sabe que ese celular, no sé cuánto saldrá, póngale 20.000 pesos, dice: denme 2.000 nomás, ¿cuánto tiene? 500, este me parece que algunos se meten en el negocio deshonesto, saben que eso es robado, ¿no? Para aliviar su conciencia le dice: mira, querida, compré esto, no sé, me parece que es robado, pero no sé, hice buen negocio. No hice buen negocio. Un diácono no puede estar en nada, ninguna clase de ganancia deshonesta. Por eso hemos mencionado al principio que la palabra también tiene que ver con transparencia. Transparencia, sin doblez, honesto, dice la Biblia. Dice que debe ser marido de una sola mujer, dice que debe gobernar bien su casa, dice que no debe participar de ganancia deshonesta, no debe ser dado al vino. En cuarto lugar, hermanos, un diácono tiene que brindar buen servicio a la iglesia. Tiene que brindar un buen servicio a la iglesia. La mayoría de las iglesias bautistas eligen a los diáconos de diciembre a diciembre. No hay un principio en la Biblia. Hay otras que son un poquito más flexibles y eligen al diácono por 2 años. Y a veces en sus estatutos dice con posibilidad de renovar por un periodo más. Es decir, que si fue buen diácono, la iglesia le pone la confianza de nuevo por 1 año o 2 años más. Quizás lo más saludable para nosotros sea que cada año tengamos que elegir diáconos. Porque en muchos lugares los diáconos se atornillan al puesto y dicen: siempre voy a ser diácono, nadie me va a sacar de este lugar. Y entonces no sirven como deben hacer, porque piensan que siempre van a estar ahí. El diácono, hermano, tiene que servir bien a la iglesia. Ahí tenemos un texto que le quiero leer de 1 Timoteo 3. Ya lo hemos leído ahí, pero dice la palabra de Dios que debe guardar, versículo 9, debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Esa palabra limpia conciencia la mencionamos el sábado pasado, cuando hablamos de Himeneo y Fileto, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de que ellos naufragaron en cuanto a la fe, pero Pablo le había dicho a Timoteo, igual lo tiene usted a la vista en el verso 19 del capítulo 1, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, dice Pablo, desechando, es decir, que Himeneo y Fileto, o Alejandro, el que aparece ahí, dice: desechando, ellos no tuvieron en cuenta la fe y la buena conciencia. Y yo les dije que buena conciencia es cuando tiene que ver con nuestra vida íntima, con nuestra vida secreta, no solo con lo que somos en la congregación, que somos buenos creyentes aquí, pero buena conciencia significa que en nuestra vida secreta, donde los hermanos no me ven, yo tengo que ser buen creyente también ahí, en mi vida secreta con Dios. Entonces, hermano, aquí tienen que guardar el misterio de la fe. Y este es el error que no vamos a cometer en nuestra iglesia. Yo me animaría a decir, en porcentaje, como el 90% de las iglesias piensan que el diácono es el que dice: hermano, hoy tenemos comida. Ahí van los diáconos a preparar las mesas, todo. Hermano, hoy tenemos la cena del Señor. Ahí va el diácono con la mesa, la copa, el pan, todo. Ahí está el predicador que pone el vasito de agua. Dice: se quemó la lamparita del baño. Ahí va el diácono. Dice: hermano, fíjese, porque me parece que del lado de los varones no hay papel higiénico. Ahí va el diácono. Eso debe hacer todo eso el diácono. Pero eso no es todo. Esa es parte del trabajo del diácono en la iglesia. Yo sé que algunos
Pero hermano, no solo porque todo eso lo puede hacer un incrédulo. Si se quema la lamparita, ¿puede un incrédulo cambiar eso? Sí puede. Si falta papel higiénico en el baño, ¿puede ir a los chinos a comprar y poner papel? Sí puede. Si le pedimos al incrédulo que arme la mesa del Señor y ponga la copa, ¿puede? Sí puede hacer eso. Y todo lo que mencioné, pero ¿puede un incrédulo mantener el misterio de la fe? No puede, porque no es nacido de nuevo, no es salvo, no conoce nada acerca de la fe. Dice según en 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque éstas se disciernen espiritualmente y él no puede, porque no tiene el Espíritu Santo, porque no es salvo. Pero uno que es salvo puede hacer todo lo que hace el incrédulo y aparte el misterio de la fe. Eso quiere decir que tiene que ser una persona que estudie la palabra, ya lo vimos ahí. Timoteo 4:13, ocúpate de la lectura, la enseñanza y la exhortación. El diácono nuestro tiene que predicar. No vino el pastor, mire, se lesionó el pastor en la rodilla, no viene. Yo voy a predicar. El diácono no puede decir, yo no preparé nada, hermano, no sé qué, no leyó la Biblia en la semana, no tiene. Hay que mantener el misterio de la fe. El diácono va a tapar muchos agujeros en la obra porque Dios le ha dado los requisitos para que haga ese trabajo. Ese es su oficio. El diácono no puede decir, no sé qué voy a predicar. Lo que leyó en el devocional en esta mañana, no leyó la Biblia esta mañana. Tiene que orar delante de los hermanos como oró esta mañana. Tiene que hablar de la palabra de Dios, de lo que leyó hoy, o lo que leyó ayer, lo que Dios le enseñó en esta semana. Algo tiene para darle al pueblo. Y entonces los diáconos van al otro y dicen, che, no tenés más voz, dice, ¿verdad que me sorprendió? Y el otro, yo no pensaba que el pastor iba a faltar. Eso no sirve de nada, hermano. El diácono tiene que decir, ¿cómo lo hacen? ¿Vos o yo? ¿Quién va al público? Vamos, yo oro y vos predicás. Y así, hermano, tiene que solucionar el problema. Ya tenemos el que ora y tenemos el que predica. Rápido. No tenemos que hacer una encuesta a quién se anima a predicar ese día. El diácono tiene que guardar bien el misterio de la fe. Pero quiero decirles algo más acerca de esto. El diácono, hermano, tiene que ser una persona ejemplar, como venimos viendo. Esta es una de las pocas iglesias, yo no sé si no será la única, pero que no tenemos un reloj en la iglesia. Pero en la mayoría de las iglesias hay un reloj. Y la gente, algunos va a tener que comprar un reloj, no quédense todos acá. Dice, la mayoría de la gente, hermano, llega a la iglesia y mira el reloj. Y a veces tiene su reloj y mira y comprueba a ver si está bien. El reloj está para los que no tienen. Y después cuando termina la reunión, miran el reloj y dicen, hoy terminamos tarde. ¿Qué le pasó al predicador? No, fue corto, mire qué temprano. Y la gente mira el reloj cuando llega y mira el reloj cuando se va. Y un día mira el reloj y sospecha. Dice, la 1 el domingo. Dice, hermano, usted que tiene hora izquierda, 1:40. Ah, ya me parecía, ese era más. ¿Qué hace la gente el otro sábado y domingo? Ya no lo mira más porque le perdí la confianza. Está mal. Así hacen con los diáconos, los hermanos. Cuando el diácono falla una vez, ya dejan de mirarlo como ejemplo. Este falla. Este no es fiel. No es de confianza. La Biblia dice que el diácono tiene que guardar el misterio de la fe. Y hermanos, si nosotros vamos a tener un diácono, entonces tiene que ser una persona confiable. Algunos van a decir, sí, yo ni siquiera llego en hora, que van a confiar en mí. No, hay que venir en hora. El diácono tiene que estar en hora. ¿Quién va a abrir la iglesia? El diácono. ¿Quién va a distribuir los dignarios? El diácono. ¿Quién va a estar en el ministerio de la ofrenda? Al frente o controlando el manejo de la ofrenda, el diácono. Lo único que los diáconos no tienen que hacer, que lo hacen en muchos países, es que se meten en el salón del pastor y dicen, ¿qué va a predicar el sábado? ¿Qué va a predicar el domingo? Y el pastor le dice, no, tengo un mensaje preparado para la santidad.
Yo le diría que ese no, porque mire que hay un gran predicador de los grandes que tenemos, los bautistas fundamentales, y hace como 20 años en uno de sus sermones decía, dice, a mí ningún diaconito va a meter las narices en mi mensaje. Él se llama Elmer Fernández, uno lo conoce, y él hablaba así, ningún diaconito va a meter sus narices en mi mensaje. En muchas iglesias, hermano, principalmente de los Estados Unidos, iglesias bautistas fundamentales, los diáconos se meten y compiten con el pastor. Los diáconos muchas veces no son los ayudantes fieles que la Biblia dice, son los que le ponen el palo en la rueda al pastor. En muchas iglesias los diáconos ponen y sacan pastor. Yo les digo, eso es del diablo, totalmente antibíblico. El diácono nunca puede competir con el pastor. Tiene que ser una alianza potente para servir al pueblo de Dios. Dice entonces aquí este texto, hermano, dice que tiene que guardar bien el misterio de la fe. Ahora, ¿dónde está ese error de que la gente en las congregaciones, en la gran mayoría de las congregaciones, dice, hermano, hay que baldear? Mire, el hermano no sé cuántos años estuvo acá diciendo, hermano, ¿quién va a venir a baldear? Venían 200, 300, un sábado, después se evaporaba. Pero cuando tenemos diáconos no hay problema, ahí van a estar los diáconos. Si el diácono no limpia, él va a conseguir que lo haga. Pero es su trabajo de que la iglesia esté limpia. Pero eso no es todo, hermano. Esas cosas, como le dije, las puede hacer hasta un incrédulo, pero lo que el incrédulo no puede hacer es guardar el misterio de la fe. Y el diácono está puesto para eso en la iglesia. Ahora, observe esto. Lo que voy a leer ahora con ustedes son los primeros diáconos. Hay algunos que dicen, no, pero no aparece la palabra diáconos. Pero yo dejé este texto para el final, para que cuando ustedes leyeron los requisitos del diácono, va a ver que este grupo de personas cumplía con todos esos requisitos. Observen, Hechos capítulo 6. Hechos el capítulo 6. Vamos a leer ahí versículo 1. Hechos el capítulo 6, versículo 1. Y a medida que empezamos a leer, vayan pensando en lo que hemos estudiado de los requisitos para los diáconos y va a ver usted que lo va a encontrar acá. Hechos el capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y la palabra del Señor crecía. Mire, hermano, ahí está. El problema eran las viudas de los griegos, eran desatendidas. Quizás no tenían ropa, quizás no tenían un colchoncito, quizás no tenían comida. ¿Quién iba a solucionar el problema de eso? Teníamos una iglesia enorme, la iglesia crecía, dice ahí el versículo 1, dice, creció el número de los discípulos. Y los apóstoles eran 12, no podemos saber, enterarnos de la necesidad de toda la gente. Mira, ahora apareció este caso de las viudas con sus necesidades, nadie se dio cuenta de eso. Nosotros estamos dedicados a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Entonces dicen los apóstoles, vamos a buscar 7 varones
de los griegos desatendidos, había que atender a esas hermanas, cubrir sus necesidades. Eran muchos en la iglesia. Recuerden que unos días antes se habían convertido 3.000 y después 4.000. Y 12 hombres para todo eso. Se necesitaban 7 por lo menos. Dice, ahora vamos a elegir. Dice, tienen que ser varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Incrédulos, eliminados. Llenos de fe y del Espíritu Santo. Y de esa lista hay 2 que nosotros conocemos muy bien su vida de servicio. Uno era Esteban, el que apedreaba. Ese llegó a ser uno de los primeros diáconos. Y el otro era Felipe, el evangelista, el que abrió puertas en Samaria y en tantos lugares, el que ganó el eunuco en el desierto para Cristo. Ahí estaban ellos, formaron parte de los primeros diáconos, colaboradores de los apóstoles. Y ahí estaban. Ahora vamos a anotar esto, hermano. Versículo 2, quiero que miren. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los que iban a elegir, ¿qué tenían que hacer? Servir. ¿Qué era la palabra diácono? Siervo, servidor, administrador. Ahí está. En segundo lugar, hermano, quiero que note esto, versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y dice ahí, hermanos, 7 varones entre vosotros. Mi pregunta es, ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Era un club, ¿qué era eso? Una iglesia. Entonces los que tenían que ser elegidos tenían que ser miembros de esa iglesia. ¿Tenemos una membresía en nuestra iglesia? Tenemos que tener una membresía para después tener diácono. Porque si no, el día que elegimos los diáconos, traemos a nuestra familia incrédulos, los amigos de la secundaria, lo que sea, y venga y voten, ¿no? Tiene que ser entre vosotros, entre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tiene que haber una membresía. Y ellos son los responsables de elegir a quienes serán los diáconos, los que van a servir entre ellos. Dijeron los apóstoles, buscad entre vosotros. Ahora, 7 varones. No voy a decir ninguna cosa, pero son varones. Nada, ningún rarito, nada, varones. Listo, me privo de otro comentario. 7 varones de buen testimonio. ¿Qué testimonio? No dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, marido de una todo lo que hemos visto. De buen testimonio. Dice, para que ustedes vean que la palabra diácono no aparece, pero todos los requisitos que se exigían para esto son los que le pidieron a los diáconos en Timoteo. No necesito que aparezca el término, ya me doy cuenta. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué tenían que tener sabiduría de esto? Porque estos iban a guardar el misterio de la fe, iban a tomar las decisiones en la iglesia. Y no vamos a elegir un neófito, no vamos a elegir un necio. El que va a estar en ese puesto honroso tiene que ser alguien con sabiduría. Ahora, la Biblia habla de 2 clases de sabiduría. En Santiago habla de una sabiduría que era terrenal. ¿Y qué más era esa sabiduría? Y diabólica, dice Santiago. De esa gente no queremos el diaconado, con sabiduría terrenal y diabólica. Pero tenemos, sigue un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor. Ese sí queremos. Alguien que sea temeroso de Dios. Entonces, si viene un diácono con sabiduría, es porque es alguien que va a tomar decisiones adentro de la iglesia. No queremos uno que nos tire al barranco, al precipicio, queremos uno que nos eleve como congregación. Amén. Así que dice, lleno del Espíritu Santo, de fe, dice la Biblia, y de sabiduría. Hermanos, otra vez les digo, cuando tengamos diáconos, no es una figura decorativa. El diácono tiene que trabajar, cumplir los requisitos, trabajar, servir entre la iglesia. Al diácono lo tenemos que ver transpirar en los cultos. Todo. Ahí está
está el diácono y dice, está llegando gente y no hay silla. Venga usted, hermano, que está cómodo, déjenlo al nuevo aquí, siéntese. El diácono aquí, todo tiene que estar ahí. Va a administrar el alcohol de ahí, el alcohol santo que maneja José, ¿no? Todo. Tenemos bautismo. ¿Quién va a conseguir la pileta? ¿Quién va a llenar de agua el ministerio? Y ahí nos miramos, y hermano, usted puede, no, los diáconos, ellos van a hacer. Ahora los diáconos, en su sabiduría, van a decir, hermano, usted no es diácono, pero necesito que me ayude, venga, ponga aquí los hierros de la pileta, venga aquí, vamos a hacer el bautismo, venga, hermano, necesito que me ayude, puede poner. O sea, si no lo hace él en persona, él tiene que saber delegar, pero su trabajo hace que la iglesia funcione. Que la iglesia funcione. Se enfermó una persona, mire, hoy no puedo, por mi trabajo, porque llevo los chicos al colegio, por esto. Hermano, puede ir usted, pero el diácono se asegura y va a tener la información de alguien que quizás no es diácono, que es un hermano de la iglesia. Visité a la hermana tal, está necesitando aspirina o lo que sea. El diácono es el que mueve todo junto con el pastor. Por eso son los dos oficios. Son los dos oficiales que la Biblia reconoce como autoridad espiritual. Así que una cosita más, un ejemplo y terminamos. Vamos a ir a comer. Porque no sé si hay comida, pero el diácono tiene que ser, hermano, un oficial de buena madera. ¿Por qué digo de buena madera? Porque el pastor se va a apoyar. El diácono va a ser como el bastón del pastor. Allí donde el pastor no está, ahí está el diácono. Después, ¿cómo le fue, hermano? ¿Cómo hacemos? Venga, resolvamos esto. El pastor y el diácono trabajan en sociedad. La gente de la iglesia va a decir, mire, quiero hablar con el pastor, y allá está con la gente y todo, y lo miro en urgente. Ahí va el diácono, pastor, mire, tenemos una necesidad. ¿Puede postergar esa completa? Ahí está el diácono, ayudando a la gente y ayudando al pastor. Él ayuda a que el pastor sea comprendido. Que el proyecto, el plan que tiene el pastor, los diáconos le ayuden a la gente a comprender, hermano, vamos en esta dirección, tenemos este objetivo, tenemos esta meta. Y a la vez los diáconos vienen al pastor y dicen, pastor, mire, tenemos esta necesidad en la congregación. Y así está, un papel bisagra. Ayuda a la gente y ayuda al ministerio del pastor. Y así todo funciona en la iglesia. El diácono tiene que ser de buena madera, pero si usted un día se apoya en el diácono y le dice, mire, tengo uno de mis hijos o de mis hijas, anda ahí en una cosa media rara y eso, y al otro día toda la iglesia se enteró. Entonces, este diácono ya está aquí. No es buena madera, no es alguien que yo me puedo confiar. Le conté algo en secreto y lo único que faltó que lo viera en el canal electrónico, que todos se enteraron. Tiene que ser alguien de buena madera, hermano. Dice ahí el versículo 3, ya nos habíamos ido, pero regresemos a 1 Timoteo, capítulo 3. Quiero que observe ahí, ya estamos en la parte final, hermano. Dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ese quién le da el grado honroso? El diácono que cumple bien su función. Dios lo va a distinguir con bendiciones. Un grado honroso. No necesita que la gente lo levante. Dios lo va a tener bien considerado por su servicio. Dice que si ejerce bien tendrá un grado honroso y mucha confianza en la fe. El trabajo del diácono tiene la confianza de todos los hermanos. El diácono de mi total confianza. Cuando yo vengo y le confío algo, le digo, ore porque tengo este problema en el matrimonio, ore porque tengo este problema con mis hijos, ore porque tengo este problema de salud, tengo este problema en lo económico, tengo este problema en el colegio. Es de total confianza en la fe. Yo sé que puedo confiar, yo sé que puedo pasarle mis cargas a él, compartirlas con él, porque es una persona que me inspira confianza. Ahora, algunos de ustedes van a decir, ya va a empezar a abrir la semana que viene. Desde en abril elegimos diáconos, ¿no?
Escuche, Primera de Timoteo 5, verso 22. Primera de Timoteo 5, en versículo 22. Quiero que vea bien ese texto y lo pueda tener presente. Lo aplicamos a varias cosas, en este caso a nuestro tema, el diaconado. Dice ahí, Primera de Timoteo 5, 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Algunos pueden decir, ya vamos a elegir diáconos, propongamos candidatos, el mes que viene elegimos. La Biblia dice, no impongas con ligereza las manos. ¿Se acuerdan que en Hechos 6, cuando leímos después que les trajeron a los 7, a Esteban y Felipe y Prócoro y Pármenas y Nicanor y toda esa lista que había ahí, y después vinieron los apóstoles y le pusieron las manos para el ministerio? El día que tengamos diáconos, aquí se les va a imponer las manos. Invitaremos al pastor, o se elegirán entre los hermanos fieles y se les impondrá las manos, se los reconocerá para que ejerzan el ministerio. Entonces, hermanos, dice, no imponga con ligereza las manos a nadie. Ahora que empezamos a estudiar esto, no se apure. No es esto para la semana que viene. Pero ahora es bueno que ya empecemos a mirar entre nosotros quiénes tienen esos requisitos. Y el que no los tiene, vamos a empezar a trabajar para que se formen esos requisitos en él. Y ahora, hermano, eso yo no estoy pensando en otra iglesia, estoy pensando en esta. Quizás nosotros, en el mes de julio, no sé, Dios nos va a guiar. Pero si tenemos que elegir los diáconos ahora, quiero que observe esto que vamos a tener que cumplir también. Volvemos al capítulo 3. Volvemos al capítulo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Este es muy importante, muy importante. Dice el versículo 10 sobre los diáconos. Dice, estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esa palabra irreprensible ya la hemos enseñado alguna vez acerca del pastor, que tiene que ser irreprensible. Yo les conté que en el idioma griego es la figura de una taza que no tiene asa. Esas orejitas, esa es el asa, ¿no? Si yo le doy un té, un café en una taza que tiene asa, usted tiene que agarrarla de ahí, si no la está agarrando mal. Pero si la taza no tiene asa, de cualquier lado que la agarre está bien. Así debe ser el diácono, así debe ser el pastor. La gente no debe tener de dónde agarrarlo, porque su vida es recta. Su vida es correcta delante de la iglesia y delante de la sociedad, irreprensible. Ahora dice aquí, y esto yo no quiero que se olvide, las últimas dos cosas no quiero que se olviden. Una, no imponga con ligereza las manos a nadie, no se apure a elegir diácono. Y la segunda cosa, dice que estos tienen que ser primero sometidos a prueba. El oro es sometido al fuego para purificar, para realzar su valor. A modo de ejemplo, nosotros lo vamos a someter a prueba. Y si llega el mes de junio o el mes de julio, y vamos a elegir 4 varones, 5, no sé, lo que los hermanos digan, quizás lo mejor sea que lo dedicamos hasta el mes de diciembre, o exagerando hasta el mes de marzo. Un periodo de tiempo donde los vamos a someter a prueba. Y algunos de ellos dirán, yo quiero servir al Señor, pero ya esto es mucho para mí. Y hay otros que ustedes van a decir, este ha servido bien como diácono mío, este sí anda bien. Y quizás de los 4 o 5 que se elijan, quizás ya el año que viene entremos con 3 de estos o 2, no sé lo que, todo eso. Pero antes, hermano, no hay que imponer las manos con ligereza. No es este y este. Y en segundo lugar, tienen que ser sometidos a pruebas un tiempo. Y después entonces vamos a empezar a tener los diáconos de Cristo. Les quiero decir esto, hermano, no hay que saltear el proceso que la Biblia enseña, porque si no vamos a chocar contra la pared. Tenemos una necesidad ahora, pero
Decía el famoso Napoleón Bonaparte, vístame despacio que estoy apurado. Así que nosotros, hermanos, tenemos una necesidad de gente que haga este trabajo, pero vamos despacio, no nos apresuremos. Bueno, vamos a dejar aquí, hermanos, vamos a prepararnos con un canto, una oración, y después la segunda hora, el tema que vamos a tocar ya va a ser con preguntas, que pueden ser preguntas de este mismo tema que hablamos ahora, y tenemos después un mensaje breve en la segunda hora. Hermano Ramiro.